Ya, pues, y como decía, el gran tema está ahora en la gestión de la universidad. Y dentro ese tema engloba otros subtemas, que uno de esos es la ajuste. Como bien sabemos, ya entramos a la segunda semana de ajuste, porque ya tuvimos una como facultad de ingeniería y ahora tenemos una a nivel global, que es toda esta semana una paralización completa de la... El otro tema que queríamos discutir hoy día es el arancel. Como muchos saben, el arancel tuvo un alza este año por causa de un reajuste del IPC. Entonces también ha entrado en harto cuestionamiento este tema de si efectivamente se debería rebajar el arancel o no. Otro de los temas que vamos a tocar son los trabajadores. Y dentro de los trabajadores también, si es que, como muchos saben, también hay subcontratos en la universidad. Entonces también queríamos discutir ese tema, si es que el subcontrato es un mecanismo válido o correcto para los trabajadores dentro de la universidad, o si es que no lo es. Ahí vamos a ver los argumentos en contra y los argumentos a favor. Y vamos a, en el fondo, rediscutir este tema que se ha discutido durante varios años en la universidad. Eh, Eso. Y por último, el último tema es todo un tema, bueno, ahí ya Martín les va a explicar más sobre eso, sobre la red UC Christus, que se ha visto también cuestionado harto en este último tiempo. Eh, Así que también ahí vamos a hablar sobre ese temita. Así que eso, empecemos. No sé si alguien quiere introducir el subtema de la semana de reajuste. Preguntas también sirven. Si tienen preguntas Claro, sobre esos temas. preguntas también, pero yo creo que primero introduzcamos el tema y después ya abramos la conversación y le damos con todo. No Ser sé, un poco, Rebe, que tú investigaste este tema, a ver si nos podí... yo voy a copiar los insumos que pusiste en el documento, en el chat, pero a ver si nos podía hacer una breve introducción de, de qué es esta semana de reajuste, de qué facultades la han implementado, de qué otras universidades también la implementan en modo presencial y en modo online, no sé. solo para dar un pequeño como disclaimer, Ah, el audio de este sí, ahora tranquilo. está siendo grabado, por si acaso. Sí, también. Rebeca, tal vez tengas que entrar de nuevo. Si no te funciona el micrófono, a veces pasa cuando uno conecta el micrófono después, los audífonos después de haber ingresado a Discord y hay que reiniciar Discord. Como por si hiciste eso. Si no, no sé qué es. Bueno, no sé, Claudio o Martín, igual si Creo quieren. que alguien que XFO quería hablar. No sé, creo que se hayas muteado. Si no, bueno, les vamos a contar poco la semana de pausa. Bueno, resulta que en horario del Consejo Superior se discutió el tema de la semana de pausa, dado que diferentes universidades y las facultades mismas están viendo esta posibilidad de tomar semanas de ajuste, semanas de descanso. Tomaron distintos nombres, dado el propósito que tenían. Y, y anteriormente, en distintos años, se ha discutido el tema de dar una semana donde las personas tengan, en medio del semestre, las personas tengan para descansar, organizar su vida, ordenar un poco el semestre, ya que a veces, como uno sabe, la máquina del semestre lo pilla uno y es difícil después a veces ponerse al día. Bueno, como en esa onda, la Chile tenía una semana que se llamaba la semana antisuicidio, no sé si tal vez será el mejor nombre, pero también donde había un descanso y de esta manera las personas tenían una semana entera para poder ordenar su vida académica. Bajo esa misma perspectiva, ahora en el horario del Consejo Superior se aprobó esta semana y se busca de esa manera que no hayan actividades académicas de ningún tipo y de esta manera la, la gente puede ordenar, los académicos pueden también ordenar sus ramos, pueden proponer nuevas soluciones
Y bueno, todo se habla hace una semana, entonces la idea es que tampoco se acople todo dentro del semestre ni se acorte. Súper. Ya. Sí, claro, es un poco. Y en verdad también queríamos como abrir la discusión. Si es que efectivamente ustedes creen que es necesario una semana de ajuste o como lo llevó la universidad, por ejemplo, porque en ingeniería ya tuvimos una semana de ajuste. ¿Ustedes de verdad creen que quizás es necesario tener una segunda semana de ajuste, ya sea a nivel universidad o todo, considerando ojalá todos los ámbitos? No sé qué opinan. Lo otro también Eh, estoy poniendo los insumos en el chat. ¿Se me Ah, escucha ahora? Sí, sí, ahora se escucha. En Ya, red. bacán. Buenísimo. Tuve que como reiniciarlo 3 veces, así no me funcionaba nunca. Yo lo que estaba viendo en la semana de reajuste y lo que busqué, que es lo que acaban de mandar, y supongo que lo estuvieron hablando cuando me estaba tratando de reconectar, como que siento que la semana de reajuste no es necesario si es que nosotros como, si se vuelve a como a pensar el como semestre académico en torno a la pandemia y si como todo lo ajustamos a eso y en el fondo como buscamos nuevos objetivos para este semestre académico, que es lo que puse ahí también, que otras universidades extranjeras estaban buscando estas soluciones que, no que en vez de una semana de reajuste, como si se solucionaran esas cosas, tal vez una semana de reajuste no sería necesaria. Y como que encontré que eso tenía mucha razón, así que encuentro eso súper interesante, más que tener semanas de reajuste a cada rato. Claro, yo también creo que sí, yo también un poco lo he dicho, también lo dije en el Ágora pasada. Y bueno, acá estamos para opinar, así que yo voy a decir mi opinión. Yo un poco al principio era muy escéptico, la verdad, con el tema de estas semanas de ajuste. Siento que un poco me pasa a mí, y no sé qué opinan los demás, pero a mí me pasa que es una medida como muy parche, lo siento. Sí, Como, yo siento lo mismo. Estoy como que, solucionando nada al final. claro, como que al final, claro, la semana de ajuste te puede ayudar a mejorar la salud mental, a no estar tan lleno de cosas durante una semana, a recuperarte, a hacer bien la planificación de los profesores también. Pero en verdad, si uno lo piensa, estos problemas deberían estar solucionados desde antes. La planificación debería ser buena desde antes. No deberíamos estar tan presionados con los trabajos y deberíamos tener una salud mental también acorde, o sea, o como entendible para lo que se nos exige también en la carrera. Pero también igual me gustaría saber la opinión de los demás. Como, muy sinceramente esa es mi opinión y claramente ahora este último tiempo como que me he vuelto a cuestionar esto, pero yo creo que más o menos sigo pensando un poco lo mismo. No sé si me gusta mucho esta medida de una semana de ajuste, como quizás se entiende en este formato online, ¿cachai? Pero no sé si me gustaría como una solución a los problemas que estamos teniendo y que vamos a seguir teniéndolos, por ejemplo, en modo presencial. Así que no sé, abro Sí, la palabra a ver si alguien quiere decir también su opinión. sí, yo también estoy de acuerdo. Como que en principio, a corto plazo tiene mucho sentido una semana de reajuste. Como que la mentalidad igual ya de escuela y de toda la universidad en verdad siempre ha tenido esta característica como de sobreexigencia académica que está mucho más agravada ahora mismo. Entonces tiene mucho sentido una semana de reajuste ahora. Pero la verdad es que el problema no es no tener suficiente descanso, es la exigencia académica que se tiene. Y ese es un problema que solo se puede solucionar, pucha, con un cambio cultural súper fuerte que parte desde los profes y llega hasta los alumnos. Y igual eso, la semana de reajuste puede servir también como excusa para decir, bueno, pero ya no necesitamos trabajar ese problema, si la semana, el descanso lo arregla todo. Pero no es así. Yo creo que me sumo a lo que dijo la Rebe y Agustín, pero yo creo que el punto donde nosotros realmente vamos a poder evaluar realmente la semana de reajuste va a ser para el segundo semestre, porque ahora está siendo como un parche ante la situación que nos pilló como de sorpresa la segunda semana de marzo, pero yo creo que ya para el segundo semestre los profesores deben ver cómo integran, por ejemplo, una semana de reajuste dentro de sus cursos. Yo sé que, por ejemplo, para facultades o carreras pertenecientes al área de las humanidades o sociales,
Por ejemplo, tienen una semana que es exclusiva para que los estudiantes puedan leer textos y no tengan que sobrecargarse dentro de su periodo para poder leerse los textos. Entonces yo creo que también hay un desafío para los profesores para ver cómo lo integran y si logran disminuir la carga académica dentro de los próximos cursos. Claro. Yo en el fondo igual, y ahí me callo un poco porque estoy hablando mucho, pero quiero sumar un poquito a lo que decía Agustín, que, que claro, yo también me pongo en el lado de las autoridades de la universidad. Y, y estoy de acuerdo con lo que dice Agustín, que en el fondo el problema de fondo supone un cambio cultural muy grande, porque el tema y los temas que hay que solucionar son más a largo plazo. Entonces, ¿qué hacemos al corto plazo? ¿Cachai? De repente, sí se pueden optar como por medidas parches como esta, quizás, pero no los podemos, y esta es mi opinión, que no podemos pensar en estas medidas como a largo plazo. En el fondo tiene que ser como una solución a corto plazo y como tener un poco en mente que es una solución parche como para una situación particular. No sé qué opinan los demás. Quizás hay alguien a favor de las semanas de ajuste como a largo plazo. Como que últimamente se estaba conversando también la posibilidad de hacer como más estudio en profundo sobre la zona de reajuste, todas estas encuestas como antes y después y ver cómo progresaba. Y honestamente yo creo que no hay nadie que no espere que sean súper positivos los resultados. Eh, o sea, sería súper sorprendente que no fuera así y definitivamente diría mucho, pero lo más probable es que sean positivos resultados. E igual a mí me preocupa de que de repente lleguen puros resultados positivos y todos digan, ah, bueno, entonces solucionamos el problema de la exigencia académica. Ya no necesitamos estar pensando más en cambiar la cultura ni nada por el estilo. Simplemente seguimos haciendo semana de reajustes para siempre y estamos. Y eso trae un mil problemas, que es que, pucha, tal vez la ansiedad disminuya durante 2 semanas, pero de ahí todo vuelve a la vida normal, si es que no mucho más apretado y aún más difícil. Como la salud mental no es una cosa que se da en eventos puntuales, tiene que ser algo que se da prolongado en el tiempo. En ese sentido, ver la semana de reajuste no como una solución en sí a todos los problemas, pero como algo que puede ayudar. Claro, especialmente ahora, porque los profes simplemente no tienen el tiempo para ajustar su carga académica de forma exitosa en tan corto plazo, porque ahora estamos obviamente en condiciones muy distintas donde la carga cambia muchísimo. Entonces la semana de reajuste ayuda a solucionarlo puntualmente, dándole un poco más tiempo a las personas, no solo para reducir la carga académica, sino también para solucionar una serie de problemas que pueden estar teniendo. Claro. Pero es una medida es muy temporal. Por ejemplo, a mí me recuerda a mi colegio donde se dividía en vez de semestre en trimestre, entonces nosotros teníamos una pausa trimestral a fines de mayo y otra semana que se nos daba para el 18 de septiembre. Igual encontraba una muy buena medida como tener semanas de descanso ahí, pero obviamente eso no es en reemplazo de una buena salud mental durante el resto del semestre. Claro. Yo creo que es un buen tema en todo caso, de discutir el tema de tal vez distribuir los semestres académicos de manera distinta, no seguir la típica norma de los semestres, sino yo también veo un colegio con trimestre y era bastante bueno en temas de carga académica, no. Claramente bueno, la universidad y colegios se diferencian enormemente en tipo de carga. Pero creo que el tiempo, al estar más acotado como en periodo académico, uno tiende a ser más eficiente como con esos espacios, ya que sabes que tienes 2, 3 meses max para poder pasar la materia antes de que lleguen vacaciones de, no sé, 2 semanas y algo, luego volver a clase, ¿cachai? Y de esa manera tal vez redistribuir las cargas académicas anualmente, como en estos trimestres, podrían beneficiar a la larga y no serían si no semanas justas, sino que serían vacaciones probablemente totales, porque estaría redistribuyendo todo el año, de toda la de toda la carrera. Hola, ¿me escucha? Hola, hola.
Perfecto. Yo quisiera destacar algo que creo que igual es importante. Más allá si es que una medida parche o no, yo creo que es importante notar que las autoridades de la universidad y tanto la universidad como la escuela se dieron cuenta del problema que estábamos teniendo los estudiantes haciendo este semestre online y se abrieron a la posibilidad de hacer una semana de pausa en la escuela. Sabemos que es bien rígida y es bien estructurada, pero se abrió a dar este espacio, también la universidad en su conjunto. Entonces yo creo que es importante y destacar lo positivo que es que por lo menos en esta situación se empezó a escuchar las necesidades de nosotros como estudiantes. Y de mano y tomándonos de eso, creo que puede ser positivo para el futuro. Como dicen que no necesariamente haya semanas de pausa todos los semestres, pero y empiece una reestructuración de los ramos y ver qué universidad al final se quiere tener. Quiere tener una que esté enfocada en proyectos que muchas veces nosotros decimos que son positivos, pero a la larga, si es que todos los ramos tenemos proyectos, se nos colapsan también las semanas. Entonces yo creo que no es tan fácil como llegar y decir que una media parche y que no, o sea, como que no queremos más semanas de pausa durante, o sea, en adelante, sino que creo que hay que ir avanzando de a poco en ramos que sí, típicamente por decirlo, han sido más exigentes. Yo me acuerdo que hace unos años, o sea, esto programa avanzada era un ramo que en la encuesta de medio semestre o de semestre, al final de semestre, era 26 créditos, siendo que tenía 10, una cosa así. Bueno, en mi major también hay ramos que también son exigencias muy altas. Creo que a partir de eso hay que empezar a estudiarlo y empezar a trabajar en eso, pero no creo que el próximo semestre, por ejemplo, si es que llega a ser presencial, eh, no tener una semana de pausa, o sea, como yo creo que este próximo semestre tener una semana de pausa, yo lo encuentro completamente positivo. No hay que separar las cosas y decir como hagamos semana de pausa, las que sean necesarias, ¿cachai? Pero sí hay que trabajar para que, ¿cómo se llama esto? O sea, varios de lo que decían, como que esto sea la salud mental o que la sobrecarga como sea mantenida o no sea no se enfoque solamente en un par de días, en una semana, por ejemplo. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, por lo menos lo que voy es que no es que dejemos de tener unas semanas de reajuste el próximo semestre o los próximos 3 semestres, que probablemente sea una muy buena medida. Yo definitivamente creo que tiene efectos positivos, pero, pero no en el fondo no ataca el problema que está en el fondo, en la raíz, que es en el fondo la carga académica y cómo los estudiantes tienen distintas oportunidades para cuidar su salud mental a lo largo del semestre. No, de Entonces, todas maneras. en el Pero fondo, yo creo decirle que la semana de reajuste debería ser una medida que busca hacerse obsoleta. O sea, la idea es que eventualmente no necesitemos una semana de reajuste. Ahora mismo la vamos a no, necesitar, y próximamente también. de todas maneras, pero yo, no es o sea, por experiencia, ya estoy dando, pero es difícil, yo me imagino, hacer calzar los calendarios de todos los ramos, porque un semestre uno puede tener 40 o el otro semestre 60, ramos de distintos semestres según la planificación. Entonces sí, como ojalá y esperar avanzar hacia una planificación de semestre en la cual no nos veamos sobrecargados, pero también entendiendo la dificultad que esto conlleva. Una Claro. cosa, O sea, sí. una cosa que quería comentar, que iba en línea con lo que comentó primero Dilles, que supongo que es Illesca, creo. Sí, señor. Un gusto. Ya, era en que yo igual creo que esto es como un cambio como de paradigma, el sentido de que yo creo que esta semana de ajuste en ingeniería nos pilló a todos como casi por sorpresa. O sea, en verdad quisiera preguntarles como a ustedes sinceramente, a inicios de abril, cuando se anunció la semana de ajuste en la Facultad de Ciencias Biológicas, como yo creo que todos internamente decíamos como, me gustaría que esto pasase en ingeniería, pero en verdad dudo que esto vaya a pasar. Y esto pasó en ingeniería y terminó pasando a nivel universidad y yo creo que es algo totalmente inesperado, como por lo menos para la gran cantidad de estudiantes, incluyendo la Facultad de Matemáticas, que es como normalmente una de las facultades que
se abstiene de instancias como estas, pero participa igual ahora mismo. Entonces, yo creo que esta comunicación que hay con las autoridades y que se está haciendo puede ser muy favorable a futuro. Claro. Ya, ahora igual me gustaría ir un poco más como, como a hablar de esta segunda semana de pausa que estamos viviendo a nivel de universidad. Que todos estamos viviendo, que es la segunda que tenemos como facultad, porque ya fue aprobada una, como ya todos saben, de nuestra facultad, que fue, se me olvidó la fecha que fue, pero fue como hace 3 semanas atrás, o un mes atrás. Y quería saber en realidad su opinión, como en verdad sienten que se justifica esta segunda semana de pausa para las carreras que ya tuvieron una semana. ¿Qué opinan con respecto a eso? Pueden decirlo por el chat o mejor por el canal de hoy, yo prefiero, pero si es que pueden decir algo por el chat del... No sé, lo que yo siento, a mí por lo menos lo que me pasó cuando, y lo que le pasó a la mayoría de los que están en primer año, es que la primera semana de pausa solamente no tuvimos desafío. Algunos no tuvieron ética. Pero desafío es un ramo en el que ahora no estamos haciendo nada y los ramos más pesados que tenemos son cálculo y álgebra lineal. No tuvimos esa semana de pausa, entonces esta semana de pausa a nivel universidad fue súper importante para nosotros, por lo menos yo creo. Pero también se hizo una semana de pausa de química y matemática la semana pasada. Entonces me pasó que tuve 2 semanas que no tuve nada de clase y solamente tuve desafío y LED. Entonces a mí me pasó que tuve 2 semanas como así nada y al final igual se pierde un poco el ritmo y encuentro que la segunda ya deja de estar como justificada. Igual eso es lo que nos pasó a nosotros, los que tenemos más ramos de matemáticas, no sé cómo al resto, probablemente al resto tal vez sí les sirvió, pero por lo menos yo encuentro que después de que tuve descanso en todos mis ramos, o sea, descanso entre comillas, porque tenía que, en el fondo, como, ¿cómo se dice esto? Como, no tengo la palabra, pero como retomar todo lo que había perdido, o en lo que estaba uno atrasado, porque en eso sirve, pero ya que cuando pasa mucho tiempo uno ya tiene esas cosas listas. No sé si le pasó al resto. Yo creo que sí fue, Dale nomás, dale. sí fue positivo porque como el formato fue distinto, por lo menos a mí, que se haya corrido toda una semana en bloque, fue distinto a la semana de pausa que tuvimos en ingeniería, que en la semana siguiente acumularon caleta de entregas, pero acá mueve toda una semana, entonces sí hay un verdadero como piola descanso o un más tiempo para ponerse al día que la semana de pausa que hubo en ingeniería. Por lo menos cercano, también se le acumularon muchas cosas la semana siguiente de la que se hizo en ingeniería, pero ahora como se desplaza el calendario académico una semana, no debería pasar eso mismo. Ya, pero Yo ¿no te pasa encuentro, que... yo encuentro que está bien y que es Da- como una... Ah, sí, sorry. Es que es muy buena oportunidad para ponerse al día. Pensé que... ¿Escucha? Dale, Javi. Sí, pensé que no se escuchaba. Que yo, de hecho, pensé que al principio, como ya habíamos tenido una semana, dije como, ay, no sé si nos la den, porque típico las facultades que ya tuvieron como que dicen no, chao. Igual siento que fueron muy distintas, que en la de ingeniería obviamente no atrasaron el semestre una semana, en cambio en la de ahora sí, se entiende totalmente, porque obviamente si es para toda la universidad uno puede tomar decisiones de esa onda. Pero siento que son mucho más efectivas como mover una semana el calendario, simplemente como acumular las cosas o eliminar algunas cosas, pruebas, no sé, a compensar como esa semana. No sé, siento que a mí por lo menos me gustó más que corrieran el semestre a esa semana para no tener todo más apretado, porque no en todos los ramos me eliminaron las cosas que tenía esa semana, entonces por eso. Claro, yo también estoy de acuerdo con todo lo que dicen. Yo creo que es mucho más efectiva una semana de descanso como la que tenemos ahora. Lamentablemente, la semana de descanso que hicimos como facultad de ingeniería
igual, como decía la red, como muchas personas, como sobre todo novatos, que tienen muchos ramos que dependen de otras facultades, no les fue tan efectiva esta semana de descanso porque al final tenían muchos ramos que dependían de otras facultades que no estaban, que no adhirieron a, como a la semana de descanso. Entonces, yo en verdad creo que las autoridades de la universidad igual no lo hicieron del todo bien, porque siento que se debió haber hecho una semana de descanso como la que estamos viviendo ahora, pero desde el principio. ¿Cachai? Como que cada facultad tomó como como un modo de actuar distinto, en tiempos distintos, y después al final como que se pusieron todos de acuerdo. Entonces fue como algo, como que no, igual lo entiendo, ¿cachai? Porque algo que nunca se había implementado antes en la universidad, pero siento que se puede haber implementado todo mejor desde el principio. Igual, Ah, Manuel, quería comentar que como hace un par de meses atrás nosotros pensamos que en mayo íbamos a poder volver a clase. Y ahora como Claro. hace un mes atrás pensamos que íbamos a volver el segundo semestre y ahora nosotros creemos que vamos a volver el 2021. Entonces como que en cierta medida yo Difícil. encuentro como Obvio que difícil prever. sí, po, todos son generales después de la guerra. Como obviamente es difícil puta, prever esta situación, no sabíamos cuánto rato íbamos a estar con, con cuarentena, no sé. Po. Entonces yo tengo claro que es algo difícil y tampoco le estoy echando la culpa, como no, se debe hecho así desde el principio, pero creo que es algo importante a considerar para otro año, como sobre todo la comunicación entre facultades de eso. No sé si alguien más quiere comentar algo más de esta sección de la semana. o sea, un poco que ver como con lo que dijiste tú, eso de que hubiese sido mejor que como hubiera más organización y se hubiese tomado esta semana de pausa a nivel universidad antes, o como, no antes, pero que se hubiese dicho y como no se hubiesen descoordinado todas las facultades. A mí en el momento fue como bacán que ingeniería haya hecho una semana de ajuste sin saber que iba a tener un ramo en el que iba a tener semana de ajuste, en verdad. Pero encontré que igual era bacán que algunas facultades se dieran cuenta que a nivel universidad esta cuestión no se estaba dando, que tal vez iba a ser muy difícil como llegar a un acuerdo, porque recién llegaron a un acuerdo y llevamos meses en la U y teniendo clases en esta modalidad. Entonces para mí en el momento fue como bacán que cada facultad esté como actuando y se esté dando cuenta de las necesidades que tienen sus alumnos. Así que en el momento yo lo encontré bacán porque nunca pensé que íbamos a llegar a esta semana de ajuste a nivel universidad, yo lo encontraba imposible. Pero ahora obviamente que ojalá que las próximas semanas de ajuste que se vayan a hacer sean a nivel universidad. En el momento encontré que era bacán que como cada facultad estuviera tomando sus propias decisiones. Sí le pasó al resto. Que como bacán que ingeniería está tomando así como una iniciativa y está haciendo esto, como las otras facultades. Pareció interesante. Sí, en realidad está bien, pero claro, yo me refería a que en el momento en que nosotros tuvimos la semana y matemática no adhirió a nuestra semana, como que es, claro, me dio lata en el momento, ¿cachai? Pero ahora, mirando para atrás, y que sé que matemática tuvo su propia semana de pausa y sé que ahora la universidad y todos se sumaron, eh, por un lado, claro, está este lado que me dice que es bacán porque todas las facultades se dieron cuenta que esto era un buen método, que al final tomaron en cuenta también todas las deficiencias en salud mental y en exigencia académica que están viendo los alumnos, cosa que yo creo que es muy positiva. El tema es que creo que matemática pudo haber adherido antes. Sí, Eh, totalmente. claro, eso es lo que digo, ¿cachai? Es verdad, totalmente. Ojalá esto sirva de aprendizaje para coordinarse más entre facultades. Eso es más o menos lo que quiero. Estoy de acuerdo. Va. ¿Les tinca pasar al tema del arancel? Sí, a mí En me orden al tinca. tiempo. Sí,
Un tema livianito, por cierto. Sí. Igual, claro, se entiende que hayamos hablado más de la semana de pausa porque estamos viendo la hora, entonces obviamente es un tema que está totalmente... Martín, ¿quieres Así introducir que, tú el bueno, tema de eso. Arancel? Ya, pues no tengo ningún problema en introducir el tema del arancel. En cuanto al tema del arancel, se están dedicando muchas peticiones para que en estos tiempos de pandemia, como se están realizando menos gastos y no tenemos acceso a los campus, por ejemplo, que se pudiese disminuir el arancel. Algunos lo cifraban en, por ejemplo, disminuir el alza que se realizó en enero. El alza que se realizó en enero estaba en acorde al IPC, al índice del precio del consumidor, o sea, subió de acuerdo a la inflación. Y para la generación 2020, que es la generación entrante, se subió de acuerdo al IPC y un 2% extra, dando un aumento total de 4,7%. Actualmente el arancel de ingeniería es de 6.800.000 pesos, 6.848.000, 6.848.000, y, y la UC está facultada para subir el arancel dentro de la política de responsabilidad financiera y la ley de educación superior. Se han tomado distintas medidas como flexibilizar el pago de mensualidades, ampliar y mejorar becas de internet y el compromiso de devolver la mensualidad de marzo para estudiantes que suspendieron el semestre. Pero sigue el debate, como si se debería bajar ese 4,7%, especialmente en contexto de pandemia y crisis económica y social, o si se debería bajar aún más. Porque también en ese sentido hay gastos que no se están realizando hoy en día. Así que abro palabra y opinen. No sé, por ejemplo, les puedo dejar la pregunta si... La pregunta es si se debería bajar el arancel. Ahora, ¿existe información de transparencia financiera de la universidad con respecto, por ejemplo, el gasto en infraestructura? Porque me acuerdo haber oído a Ignacio Sánchez hablar públicamente de una cifra, que era 80% de los gastos de la universidad se dedica a los sueldos de funcionarios. Pero no pudimos encontrar nada en transparencia financiera en la página de la UC, por lo menos. Yo en su minuto busqué datos de transparencia y no están tan bien divididos, o sea, no se comprende muy bien. Pero hay un comentario que igual me hace ruido, es que, por ejemplo, si bien no estamos ocupando los campus, por ejemplo, a los jardineros del campus hay que pagarle igual, como se les sigue pagando dentro de todo esto. Entonces, no sé, Claro, ahí está. pero me suena a que los jardineros del campus son un gasto mínimo con respecto a la infraestructura usual. Ahora, Sí. obvio que existen gastos operativos y Ignacio Sánchez lo ha dicho varias veces en el sentido de que todavía está intentando restituir el campus, han tenido que igual poner seguridad por algunas cosas, que son obviamente gastos, pero la pregunta es ¿qué tan grandes son esos gastos y cómo se compara a la universidad en modalidad presencial? Como que sin esos datos me cuesta mucho poder emitir una opinión, porque si no sabemos cómo la universidad está en el fondo cambiando sus gastos, ¿cómo podemos estar hablando de si... Ahora, el problema es que, claro, nosotros no nos dejan sin información y como que uno dice, pucha, igual es como sospechoso, pero tampoco es como caer en teorías conspirativas ni nada por el estilo. No, me gustaría poder tener acceso a esos datos. Cosa de poder tomar por lo menos una opinión más informada sobre si la universidad puede, por lo menos, bajar el arancel de forma responsable. Claro, igual hay un tema interesante ahí que en realidad como todo, o sea, esto es una crítica como más global, nada más solamente el tema del arancel. Que muchas veces todo lo que respecta a gastos, como se reajusta con el IPC, pero muchas veces los sueldos, y tengo entendido que los sueldos de la universidad tampoco, no se reajustan con respecto al IPC tampoco, ¿sí? La calidad de vida también
Y es un problema. Creo que se cayó Manuel. Yo por lo menos no lo escucho. No sé si el resto lo escucha. Sí, sí, eso ¿Cómo? parece Me como pasa lo mismo. Si anda un poco que ahí. parece como que se te hubiera cortado en la mitad de la frase. No, paré de hablar, no. Ah, Que ya había hablado mucho. Así que prefiero darle la. Yo quiero decir algo. la- Ya, que a mí me pasa que igual me he preguntado harto sobre el tema del arancel. La verdad es que yo, respecto a la subida del arancel por el tema de la ley y el artículo 35, no sé nada, como que no cachaba eso, no tengo idea. Respecto a si es que deberían bajar el sueldo, o sea, bajar el arancel, porque ahora estamos como sin ir a la U y todo eso, es harto. Y mi primera preocupación al tiro es pensar como en la gente que siempre esté como cubierto el tema de los sueldos, que es lo que decían delante. Sueldos de los trabajadores, los funcionarios, los profes, como todo el tema que nadie se quede como con menos sueldo, yo creo que eso es súper importante. Lo segundo que estaba pensando es que, por ejemplo, si es que nosotros no estamos usando ahora todo el tema, no sé, los materiales de laboratorios, todas esas cosas, imagino que igual en algún momento se irá a recuperar eso, ¿no? O sea, digo, no deberían bajar el arancel la medida en la que eso vuelvan, como se vuelva a usar eso, como todas las cosas que habríamos gastado en un semestre normal. Les voy a poner un ejemplo. Si es que yo estoy, por ejemplo, en desafíos, no conozco muchos ramos de la malla porque estoy recién empezando, estoy en segundo año, pero, por ejemplo, en desafíos, si es que yo tengo que hacer un prototipo con las cosas del taller de desafíos, yo pienso que obviamente eso también está como incluido en el precio, pero ahora no lo estoy usando. Si es que ese ramo después, por ejemplo, en verano van a abrir no sé, no tengo idea, o en invierno, no tengo idea, van a abrir ese para que uno pueda hacer su prototipo y terminar el ramo como uno lo habría hecho en un semestre normal, yo creo que entonces sí se estaría como dando la plata que puse, todos los estudiantes pagamos como. Si es que no se hace eso, entonces no sé si es que estaría bien cobrarlo, porque en la medida en la que se gaste realmente esa plata, creo que deberían exigirla, pero si es que después no se va a hacer y después no vamos a recuperar nada, no sé si sea tan justo. No sé qué opinan de eso. Pero eso me gustaría tirar a la conversación. No sé si quedó claro, siento que me di 1000 vueltas. Se entendió bien. sí, se entendió. Bueno, parece que nadie quiere hablar. Mientras alguien piensa en qué seguir hablando, porque me lata hablarlo todo yo. Eh, bueno, acá Bruno dice, depende igual de a qué se refieren con sueldo de funcionario. Quizás pueden bajar el arancel sin bajar el sueldo de los jardineros y o empleados del aseo, pero bajar el sueldo a los altos cargos que probablemente estén ganando la misma cantidad de plata de antes. Que ese también puede ser un buen punto para conversar. Como quizás los vicerrectores, rectoría por ejemplo, la gente que compone el honorable Consejo Superior, que son los decanos de facultades, quizás sigan bajar el sueldo. Eso yo creo que es lo que da Bruno. No sé qué opinan de eso. Bueno, en verdad están todos callados, como están todos silenciados. Eh, o sea, depende de qué tan significativo sería la diferencia, igual. No sé cuánto ganan los altos cargos. Sí, estoy viendo lo que envió Martín sobre transparencia financiera, pero mi problema con eso ya lo había visto. Mi problema es que están hasta 2018. Igual es súper difícil hacer transparencia financiera mes a mes, por ejemplo, pero la UCED tiene los medios, o sea, no cuesta tanto tampoco, pues esos datos los tienen internamente. Es cosa de darle formato y publicarlo.
Claro, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú decías, Agustín, y también me pasa un poco lo mismo, como si es que no tengo los datos, me es muy difícil dar un juicio de valor sobre si efectivamente hay que bajarlo o no. Y yo creo que también es algo que se le puede pedir a Rectoría. Yo creo que, como tú, efectivamente la universidad tiene los medios como para fortalecer un poco sus mecanismos de transparencia financiera. Y también por lo mismo, también para que nosotros quizás es súper justificado mantener los aranceles, ¿cachai? Pero así todos lo podemos ver, ¿cachai? Entonces el tema de que sea difícil acceder a estos datos o que no estén actualizados nos dificulta también a nosotros y nos hace de estas alzas de aranceles, ¿cachai? De las distintas cosas que suceden a nivel financiero. Así que eso, como, esa es mi opinión. Sí, yo además había escuchado que habían como planes, como para el plan de vuelta a clases siga súper costoso en cuanto a que habría que comprar mucho alcohol gel, habrían que como poner hartos lavamanos con jabón y habría que aumentar las medidas sanitarias dentro de los campus, sería muy costoso para la universidad. Que yo creo que quizás eso también sería algo que habría que contemplar como a futuro, como que lo que estamos pagando extra ahora, quizás lo tengamos que pagar en jabón para el siguiente semestre. También hablaban como sobre el tema de, más de los jabón gel, o sea, del alcohol gel, hablaban también, por ejemplo, de tener menos alumnos en una clase. O sea, imagínense, no sé, pues ramos masivos como cálculo, álgebra, todos esos ramos, menos unos 100 alumnos por sala, digamos, 2 secciones. Entonces yo pienso como igual súper difícil, imagínense la cantidad de horas que se dedican a cálculo, la cantidad de profes, poner en 2 salas, no sé, por una sala por sección, igual siguen siendo sus 50 personas, no sé, 50 y 60 por ahí. Encima como explicarle los horarios a los profes, como que, no sé, siento que es súper complejo como pensar en volver a la U, porque también van a haber más gastos, no solamente es el alcohol gel, también va a ser tener el doble de profesores o quizá el doble de salas, el doble de... Siento que literal como que no sé si la U se la puede, no sé, Una sección de cálculo de en términos de espacio. una sección de cálculo de 100 personas, yo imagino que la van a dividir en 5 de 20 personas, una cosa así, con riesgo de contagio. ¿Sabes? O entonces, no sé. Sí, yo creo que al final todo esto recae en un tema de transparentación de la información. Y es muy importante que sepamos más o menos para dónde están dirigidos las platas, como para que uno quede tranquilo. Por ejemplo, estoy hablando desde mi experiencia, a mí no me molestaría tanto si es que efectivamente están usando el arancel que no están usando para, no sé, pagar la luz o pagar otras cosas, si es que lo van a hacer para reinvertirlo en medidas de infraestructura post pandemia, ¿cachai? Como tener en cuenta que la universidad y la ciudad al mismo tiempo va a ir cambiando y tenemos que ir adaptando todas las salas de clase a esto. Ya estamos teniendo problemas con que los ayudantes están sobrecolapsados por el tema de la cantidad de trabajos que están recibiendo, como que es diferente a las pruebas. Entonces va a haber que ver un tema de redistribución de dinero. Yo creo que importante es que esto se transparente y bueno, como creo que como se lo dije a Daniel antes en el chat, tal vez si es que como claramente acá hay una preocupación clara sobre la transparencia, podemos seguir discutiendo esto y yo creo que tal vez empezar a tomar en cuenta esto como una acción a pedir mayor transparencia en temas de los aranceles. Y con respecto a eso, yo creo que también es súper importante que las autoridades, específicamente el rector, por ejemplo, en vez de dar entrevistas explicando qué va a hacer con los aranceles y que nos tengamos que enterar por la prensa, como que nos dijera exactamente en qué se va a ocupar el dinero. Porque la entrevista que dio en marzo a La Tercera, donde decía que la gran mayoría del dinero se había usado como en comprar licencias y todo eso, y tampoco dio muchas especificaciones, como que como estamos gastando plata, así que no pensamos bajar los aranceles por ahora. Y pucha, a mí me apareció como para contratar Zoom Premium, no sé qué nombre tiene,
y salía como $15. Y haciendo el cálculo de que habían comprado 4.000 licencias, como que tampoco era tanto el dinero que gastaban, o sea, realmente lo recuperaban con el arancel de, no sé, la mitad de una generación de estudiantes de ingeniería, más o menos aproximado. Entonces da como para cuestionar bastante que el rector no transparente la información. Creo que por ahí también podría como dirigirse un poco el debate de qué se está haciendo con nuestro dinero. Claro, yo encuentro súper interesante que al final la discusión se fue para ese lado, como para el lado de la transparencia, porque es verdad, como que claramente notamos un déficit en ese sentido. Yo sé que ahora la universidad igual está haciendo varios esfuerzos, claro, como decías tú, Sofía, como el tema de las licencias de Zoom, que tampoco es tanto gasto, pero también hay otras facultades que están comprando computadores, comprando tablets, también quizás se está invirtiendo en el retorno a clase, pero el problema es que no lo sabemos y eso es lo que hay que transparentar como de adelante. Ya, yo creo, no sé si alguien quedó con ganas de decir algo, como para que lo diga, y si no pasamos al siguiente. Al Solamente quería siguiente decir que... Dale, Martín. punto. No, dale, voy a terminar la frase que cortaba a Manuel. Ya, no, que solamente quería decir que quizá entonces la pregunta es más como que sería prudente pedirle al directorio o al rector, no sé a quién, se transparenten estos datos y si es prudente hacerlo en el contexto como ahora actual, porque igual todo el mundo está con mil cosas, pero no sé. Al final eso podemos discutirlo quizá en otra hora, cómo avanzar en los de ahora. Una última cosa, sorry, que creo que también sería choro lo que escribí, como de, o al menos a mí me llama harto la atención de que como que los ingresos el año 2010 eran un 30% como a partir de lo que pareciera ser aranceles, y 8 años después es más de la mitad. Entonces, igual es como que el porcentaje haya subido tanto, no sé si es como un reenfoque de parte de la misma universidad de cómo quieren abordar su tema de ingresos, egresos, pero igual sería bueno transparentar eso, como si no, queremos como empezar a financiarnos más a través de los alumnos o no, lo que sea, pero también sería bueno transparentar ese tipo de cosas. Igual una cosa que yo no tengo clara es si la universidad tiene fines de lucro o no. En verdad no lo sé. Decía, ah, No estoy tan seguro, pero yo creo que no tiene fines de lucro. Pero no te podría dar una respuesta totalmente certera. Yo sé que es una universidad privada, pero según yo es privada sin fines de lucro. En cualquier caso... Sí, según yo. Ah, dale, Manuel. Dale, pasamos al siguiente. O Claudio, si es que lo quiere introducir. Yo creo que Claudio mejor, porque Claudio investigó más sobre esto. Ya. Ujú. Definitivamente el Ya. tema del fin de lucro queda pendiente en todo caso, lo podemos buscar y durante el día mandar información por el chat, por si acaso, para que no quede nada colgando. O sea, sí. Sí, pero Yo estoy casi seguro que no, pero igual si alguien tiene información acá a mano, ya, el tema de los trabajadores. Bueno, el subcontrato es una terciarización del trabajo, se basa en temas de especialidad y ventajas comparativas, donde una empresa se busca especializar sobre cierta área y para esto otras áreas que se involucran en su rubro, pero no directamente, las terciariza, ¿ya? Esto es lo que más o menos por donde va el subcontrato, para introduciendo un poco el tema. Y dentro de la UC hay tres empresas principales de subcontrato, ¿ya? Es Interservice, el SA... Ahí la tengo acá. Interservice y se me perdió. Bueno, son tres. Se las voy a decir después. Y el tema está que se han perpetuado trabajadores subcontratados ciertos abusos y malas prácticas que se han mantenido durante el tiempo.
a favor de subcontratos, más que nada permitir una ventaja comparativa de la empresa, que en este caso sería la universidad, y permitir que la empresa pueda especializarse en el área académica, por así decirlo, sin preocuparse más que nada del tema de limpieza, aseo de sala. El argumento en contra es que se facilitan las malas prácticas, ¿ya? Ahí más o menos va la discusión, generalmente, y bueno, dejo abierto más que nada a ustedes para que discutamos como qué opinan sobre el subcontrato, qué opinan sobre si está bien o no, si deberían internalizar a los trabajadores en base a esto o no. Eso, se los dejo abierto a ustedes. Eh, en el- Hay trabajadores que están internalizados, que cumplen la misma función que otros que no están internalizados en la U. Sí, actualmente hay trabajadores de aseo que son internalizados por la universidad y otros que, bueno, pertenecen directamente a una de las empresas internalizadas, pero siguen siendo trabajadores de aseo. De hecho, eso presenta una problemática que, bueno, lo que se discute dentro de este tema es que se argumenta en contra del subcontrato diciendo que existen trabajadores de primero y segunda categoría, ¿ya? Diciendo que la primera categoría serían los internalizados, que tendrían los beneficios de la UC, y los de segunda categoría serían los los de subcontratados, ya que tendrían beneficios no UC, pero los de correspondiente a cada empresa subcontratada. Y esto ocurre como de manera aleatoria, hay como un proceso de selección. ¿Quiénes? ¿El proceso de internalización, te dices tú? Sí, o sea, ¿por qué hay algunos que están subcontratados y otros no subcontratados que cumplen la función? O no cumplen? Esto más que nada por un tema de qué tan cercano, gente como hay gente se pelea dentro de los territorios por ciertos trabajadores más o menos internalizar. También se prioriza un poco la historia detrás, como mayor cantidad de años dentro trabajando en cierta facultad, y se tiende a tratar de internalizar a estas personas, ya que ya más que nada por carrera e historia dentro de la misma facultad. Hoy en día se está dando pelea para la internalización de todos los trabajadores, que es lo que se discute un poco, se ha discutido en la UC, y el año pasado se anunció un plan que ya iba a tenerse un plan para internalizar a los trabajadores de la UC. Lo que se ha buscado ahora es preguntar últimamente a través de la EPA y diferentes otras organizaciones que trabajan con ellos que transparenten esta decisión y clarifiquen qué va a suceder efectivamente con la internalización de los trabajadores y de qué va a constar este plan. Igual, por lo que yo tengo entendido, no estoy tan seguro en el tema de subcontrato. Yo sé que, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería tiene contratadas a ciertas personas para el aseo, pero esas dependen de la misma facultad. En cuanto, no sé, para el edificio Raúl de, tal como el CAI, también tiene personal de aseo para el mismo edificio CAI, y que eso no depende de la UC en sí y del servicio que tiene como para el campus, que ese sí es subcontratado. Ahí no sé si alguien me puede como corregir, o alguien del CAI específicamente, porque según yo la gente que trabaja en el CAI es contratado directamente por ustedes. Efectivamente, dentro del edificio CAI hay trabajadores que no son subcontratados. Hay una persona. Sí, pues ahora hay una. Antes habían dos. Sí, o sea, que tampoco es como mucho, en verdad es solamente una persona que trabaja en aseo en ingeniería que no está subcontratada. Sí. Y eso se
fue más que nada porque el centro de alumnos peleó para que internalizaran a estas personas, ¿cachai? Por un tema de, como te decía antes, de historia, de que lleva mucho tiempo trabajando en el mismo edificio, que se peleaba un poco más, argumentaba como aquí ya era parte de la universidad. Y por eso mismo se terminó internalizando a estas personas. Como digo, más que nada por un tema de cuánta cercanía tienen esos trabajadores que se han internalizado a estas personas. Yo quiero decir algo que, como en verdad ingeniería, la facultad, en general siempre ha peleado como por internalizar y tener como sus propias personas contratadas, y la universidad como por arriba los como molesta y les pone demasiadas trabas y cuestiones para que lo hagan, y como que prácticamente estaban obligando a externalizar a como las personas que tenían como internalizadas. Y en verdad eso iba como muy en contra de lo que se estaba buscando desde el año pasado de este plan de internalización. Igual un Pero- poco para darle exfup, no sé cómo se dice eso. Pero el argumento que dan para mantener el substrato de la universidad, o la especialización en lo académico. Sí, más Eso- que nada un tema económico, que Ah. tú al contratar una empresa terciaria que se encargue del área de aseo y tú no tengas que encargar directamente, reduces tus costos de directos, ¿cachai? Como te da una ventaja sobre otras empresas del mismo rubro, por así decirlo. Porque tú te tienes que dedicar solo a contratar esta empresa y no tienes que lidiar pagando sueldos a cada trabajador. Tú solo contratas un servicio de aseo. Y esa empresa, que sería Interservice, Visual o otras, se van a encargar de todo esto. Tú no tienes que hacer nada, ¿cachai? Facilita un poco el negocio, por así decirlo. Ese es el argumento principal que se da y de que, bueno, también se habla dentro de lo que es teoría de contratos, que el maltrato hacia los trabajadores no está implicado directamente por el subcontrato, ¿ya? Sino que sería por malas personas. Y eso es un poco lo que se argumenta detrás de por qué mantener el subcontrato y seguir negociándonos, sino solamente la situación con los trabajadores. Yo creo que el Sumando ejemplo... lo- Dale, Sofía. Sumando a lo que decía Claudia, que no es solamente un tema de económico que en cierta forma estaría como sorteando la universidad, sino que también es un tema de responsabilidad con respecto a la calidad del espacio en el que se están desenvolviendo los trabajadores y también el garantizarles ciertas cosas. Entonces, es que se está pasando a llevar algún derecho de los trabajadores, como que en sí toda la responsabilidad recae sobre la empresa subcontratista y no sobre la universidad directamente. Porque viéndolo de esa forma, la universidad igual se lava las manos, por decirlo así, con respecto a la responsabilidad que puedan tener ellos con estos trabajadores. De hecho, la FEUC el 2016 le pidió a la universidad un estudio, estuvo encargada, lo hizo la Fundación Nodo 21, y ahí se registraron varias situaciones de disconformidad por parte de los trabajadores subcontratados respecto a las condiciones en las que estaban, y que si bien sus sueldos estaban por sobre el sueldo mínimo de varias otras, en comparación con otras empresas subcontratistas, comentaban que no se les estaban garantizando todos los derechos que deberían. Y al final, como decía, toda su responsabilidad recae sobre la empresa subcontratista y no sobre la universidad. Entonces, como que viéndolo de esa forma, es como muy conveniente para la universidad tener empresas con subcontrato, pero igual sería como poco ético. El informe, en todo caso, de Nodo 21 que habla Sofi está subido, lo acabo de subir. Se llama, le puse informe ya acá en 2006. Ese es el informe del Nodo 21, para que si lo quieren ver. Igual, lo que iba a comentar antes,
pero justo me puse a hablar al mismo tiempo que con la Sofi, era que el beneficio del subcontrato yo creo que es mucho más visible en cuanto a, por ejemplo, las empresas de guardia, que al final los guardias capacitan a sus trabajadores y capacitan a los guardias en sí, que necesitan tener como un entrenamiento para ser guardias, tienen que hacer un curso del OS10 también creo, que también lo pueden impartir creo que las mismas empresas. Entonces la universidad como en cierta medida dice como yo no quiero hacer capacitación, yo no quiero como hacer todo ese cacho, yo me encargo de pagar solamente como el servicio mensual y así se ahorra todo el trabajo que es estar directamente con los trabajadores. Pero yo estoy también de acuerdo con lo que dice la Sofi, que muchas veces se vulneran los derechos de los trabajadores, cosa que no debería pasar ni bajo el contrato normal ni el subcontrato, pero la universidad se le hace mucho más difícil intervenir, dado que hay como una persona entre medio, que es el subcon- el la empresa subcontratada. Entonces, como está esa empresa entre medio, se hace mucho más difícil intervenir. Pero es como legal tomar un trabajador que trabaja para la empresa que tú contrataste e internalizarlo. No hay como una especie de conflicto ahí, que es como, no sé, probarle al empleado, por así decirlo. No, o sea, más que nada es como ofrecerle trabajo, ¿cachai? Tú le decís como, mira, te invitamos a trabajar para la USAID de adentro. No es... Piensa que la empresa subcontratada tiene una empresa que se dedica a este rubro, ¿cachai? Como a entregar servicios terciarios a diferentes empresas. Entonces, constantemente tienen muchos trabajadores a su disposición, ¿cachai? Como tienen trabajadores en otros espacios, en otro edificio, que pueden entregar, que es como que más que nada es contratar a una persona. Y más que nada es como una oferta de trabajo, por así decirlo. No es como que tengan un, un acuerdo firmado de no competir, ¿cachai? Que existe tal vez en otros rubros, cuando uno, no sé, pasa con medicina o derecho, y cuando tú perteneces a una firma, a un hospital, a cierta área especializada, tú te vas y firmas tal vez un acuerdo de que no vas a practicar en esa área, ya que tienes información privilegiada. Como más que nada, como son temas de servicio y aseo, eh, tengo entendido que no pasan por ese mismo trato. Entonces se podría internalizar un guardia cuando ya está como capacitado, ¿cierto? Sí, o sea, ya los guardias están capacitados de antes, como son la empresa terciaria cumple con todos los requisitos de licencia, por así decirlo, en las personas. Como un guardia terciarizado sí cumple con lo mismo que un guardia que no está terciarizado. La única diferencia está que el guardia responde a Interservice directamente y no a la UC directamente. Entonces más que nada hay una empresa por medio, que es lo que decía Martín. Sí, importante. Claudio, no sé si dijiste que se iba a discutir este mes una propuesta de internalización de trabajadores del área de aseo y Eso, jardinería. no lo mencioné. Bueno, Dale. pero más que nada para que estén informados, honorario del Consejo Superior, a finales de este mes, ya queda una semana, tengo entendido que debería entregar, tal vez se aplace lo más probable como por el tema de la zona pausa, una propuesta para la internalización de los trabajadores, que es lo que se buscaba discutir desde el año pasado. Entonces, lo que ha pedido los diferentes, la EPA y otras organizaciones han pedido que sea transparente esta decisión y se discute. Entonces, como, ¿qué tanta influencia va a tener el estudiantado sobre, sobre la decisión que está tomando la UC sobre internalizar a esos trabajadores? El tema es que, de nuevo, este proceso igual ha estado con un poquito de dudas porque se ha llevado a cabo como muy entre cuatro paredes, o eso es lo que ha dicho la EPA. Entonces también, de nuevo, entramos al tema de la transparencia dentro de las decisiones que se toman desde el Consejo Superior o desde Rectoría.
Y yo creo que también volvemos un poquito al mismo problema. Yo creo que se puede mejorar mucho en transparencia, sobre todo de las decisiones que se toman en el Consejo Superior o en Rectoría. Porque vemos no solamente problemas en el tema del arancel, sino también se repite acá en el tema del subcontrato, de las propuestas que sacan, que lamentablemente no incluyen a todos los actores. Entonces yo creo que eso de nuevo, como que me gustaría también que consideremos eso. Siento que ya he notado mucho en la conversación que hemos tenido hoy día que hay una deficiencia grande en ese sentido. Igual, como entre opinión y teoría mía, como que yo siento que quizás el Rectoría tiene como miedo de publicar o transparentar cierta información, porque siente que tal como nosotros lo estamos haciendo, podríamos como empezar a discutir de estas cosas. Por ejemplo, Claro, por eso, sí. los movimientos políticos universitarios podrían empezar a quejarse de, por ejemplo, algún gasto específico que hace Rectoría a través de transparencia. Como, por ejemplo, yo imagino que si no fuese a cuatro paredes, como que estarían los movimientos políticos también como metidos dentro de esta discusión, y yo creo que es algo que quizás Rectoría no quiere en ese sentido. Puede ser una razón, pues. Puta, no sé, deben tener quizás varias razones de por qué lo están haciendo, ¿cachai? Pero el tema es que de alguna forma quizás buscar algún mecanismo para esta cuestión, porque igual es verdad lo que tú decís, de repente la política puede ser bien retrógrada, entonces, puta, Rectoría dice, no, ¿para qué voy a hacer pública esta cuestión si al final me van a cuestionar todo, ¿cachai? No sé si eso es lo que piensan, pero es muy razonable que sea eso. Pero igual, quizás se puede buscar un mecanismo de partiendo de cumplir con la transparencia, que yo creo que es un mínimo. Como partiendo con Obvio. todas las teorías que pueden tener ellos, yo creo que debería ser un mínimo, eso debería estar sí o sí. Pero después ver un mecanismo para que ojalá, a partir de la transparencia, partiendo de ese mínimo, llegar a soluciones concretas y ojalá no a discusiones retrógradas que al final no ayudan y perjudican más que ayudan en la discusión. Pero yo creo que algo que hay que trabajar sí o sí y que lo he notado no solamente en esta conversación, sino en otros temas cuando se habla de la gestión de la universidad en distintos temas. El arancel también, por ejemplo. El arancel también, por ejemplo, claro. Al final es un tema que se repite en la gestión de la universidad, sobre todo en lo alto, como en rectoría y en el Consejo Superior. No sé si quedan dudas con respecto al tema del subcontrato, pero podríamos tal vez pasar a la situación de UC Christus, que también tiene un poco que ver con esto del subcontrato, ya que es una empresa contratando personas para la red de salud. No sé si quieren pasar a esta o tienen alguna duda todavía con el tema anterior. O si alguien quiere comentar algo. Bueno, en eso entonces les contaba un poco que bueno, UC Christus es una empresa que bueno, contrata personal de salud, ¿ya? Y son los que están encargados como de los hospitales de la UC. Y se ha discutido un poco el tema porque hubo un momento que se acogieron a la ley del trabajador y luego se desacogieron por el tema de los sueldos y se les criticó mucho. Han tenido problemas de que han querido trabajar al 100%, pero también tienen suspendido a ciertos trabajadores, ciertas zonas, que por justificación obviamente por COVID, pero también está extraña la situación. Y dado esto, se cae un poco de nuevo en el tema de, de la transparencia del trabajo dentro de la UC. Y bueno, y qué opinas también sobre la ley del empleo, de la ley de protección del empleo y cómo esta funciona dentro de esta crisis? Como que igual siento que a veces se dan como señales mixtas, buscando trabajar al 100%, pero después diciendo que no se pueden pagar los sueldos. En cuanto a un par de aportes que puedo dar para la discusión, el rector Ignacio Sánchez preside el directorio de UC Christus,
Y si es que no me equivoco, también está metido ahí el decano de la Facultad de Medicina y otras personas de la alta dirección de la UC. Dada la pandemia, diversos servicios han cerrado y han disminuido la cantidad de sesiones y operaciones en algunos sentidos del UC Christus. Al fines de abril se acogió a la Ley de Protección del Empleo y aplicó un ajuste de jornada laboral y suspensión de contratos al 30% de los trabajadores y para un 35% del personal reducirá sueldos entre el 10% y el 30%. Y esos 35% de trabajadores, su remuneración ya supera el $1.000.000, como para complementar un poco. Una de las cosas que, por ejemplo, yo escuché que pasaba con C. Christus es que en las consultas hay igual muy poca atención, ¿eh? Porque, por ejemplo, no sé, dermatología, pongo un caso, si yo tengo un lunar ahora mismo que me lo quiero chequear, como que en verdad digo, me lo cuestiono 2 veces antes de ir al hospital por toda esta situación de cuarentena y de la pandemia, que en verdad no quisiera tocar un hospital. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los dentistas, que me han contado que han bajado las tensiones y todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, traumatología, que son todos los que ven todos los como fracturas, INSE y cosas así, como la gente está encerrada en sus casas, también está sufriendo menos trauma físico. O sea, todas estas áreas están disminuyendo su actividad. No sé si alguien tiene como algo más que aportar o comentar. Están todos Parece silenciados. Dale, Ujú. dale más, Martín. Ah, no, iba a decir que están todos silenciados, por si alguien estaba hablando Sí. con el micrófono silenciado. O sea, es que yo no cacho mucho sobre eso, entonces. ¿Qué quiere decir? Sí, pusiste La la foto. publicación. Y voy a ver si puedo sacar, por ejemplo, eh, voy a ver si puedo comentar lo que dijo la FEUC, por ejemplo. Por ejemplo, la FEUC, Igual este tema, dale, Martín. la FEUC Dale. en vez de suspender el contrato al 30% de trabajadores y que se acojan a la ley de protección del empleo, al final ellos se financian una especie de sueldo con el seguro de cesantía. La FEUC proponía, por ejemplo, en conjunto con la EPA, que es la Escuela Popular Aurora Argomeo, reducir en 5% los sueldos de toda UC Christus o reducir en 20% los sueldos de toda la red de salud y recibir un 10% adicional del fondo de cesantía. Y esa era la propuesta en sí, como si era bajarle el sueldo a todos o suspender una parte. Acá voy a mandar Ya. un post. Dale, dale más. No sé qué ni Ya. hablar. Entonces, como que al final sería decidir, como para ver si entendí bien, decidir si es que vamos, todos cambian un poco menos o si es que a algunos se les baja mucho. Ese es como el rollo, ¿no? Como lo que propuso la... La FEUC propuso que en vez de que se le suspendiera el contrato al 30% de los trabajadores, decía que a todos se le bajase un 5% para financiar los sueldos. Claro, es un poco, yo creo que este tema daba muy largo,
en verdad se puede como extrapolar a otros temas y a otras empresas que han tomado medidas con respecto a la contingencia. Por ejemplo, en LAN, todos los empleados se redujeron un 50% su sueldo, desde los grandes ejecutivos hasta los menores en la escala jerárquica de la empresa, digamos. Y creo, de hecho, que incluso unos ejecutivos se redujeron el sueldo como en la totalidad. Igual tienen acciones de la empresa, así que como que da lo mismo que se bajen el sueldo, pero igual es un gesto importante, ¿cachai? Entonces, como eso yo creo que es un poco lo que se puede entrar a discutir, ¿cachai? Como, ¿cuáles son las mejores medidas que deben tomar la empresa o como UC Christus, por ejemplo, para afrontar esta crisis? ¿Es de verdad que se justifica quizá bajarle solamente el sueldo a algunos de los trabajadores? O si es que se va a bajar los sueldos de frentón, tienen que ser todos. No sé qué opinan ustedes, en verdad. Yo no, personalmente creo que cada caso es distinto. eh, Así que hay que evaluarlo también con una lupa distinta, pero no sé qué opinan los demás. Yo creo que Pienso que deberían bajarle a todo. O sea, no excluir a los que ganan más plata porque no tiene sentido. Ellos son los menos vulnerables. Javi, tú querías hablar. sí, Javi. que yo pienso que igual a veces como entre que algunas personas siguen sin pega, ya que a todos les baje un poco el sueldo, creo que igual es mejor que les bajen un poco el sueldo a todos. Pero igual depende, o sea, yo personalmente nunca querría que alguien se quedara sin trabajo, yo creo que nadie obviamente. Igual también habría que ver cuánto es el porcentaje de 5%, porque muchas veces para sueldos más grandes un 5% no sea tanto, pero para muchas personas puede significar su buena plata, no sé. Exacto. Pero obvio que no me gustaría que alguien se quedara sin pega, entonces igual es como súper difícil, creo yo. Sí, yo igual estoy más de acuerdo contigo, Javi. Acá lo primordial yo creo es recordar el empleo, como que la gente siga con pega es lo primero, eso es lo primordial. También hay que considerar, pucha, claro, que hay gente que ya en sí gana muy poca plata, ¿cachai? Entonces bajarle el sueldo puede significar como matarlo financieramente, ¿cachai? Exactamente, de Dale, Javi. acuerdo con Manu con eso. No sé quién lo dijo, XFO, no sé cuál es tu nombre, pero efectivamente algo a considerar. Yo no creo que bajar el 50% del sueldo a todos por igual es la mejor solución. De hecho, creo que atacar a todos por igual perjudicas a los estratos sociales de ingresos más bajos. Tal vez debería ser regresivo, como mientras más arriba estés en la escala de sueldo, más te debería descontar el sueldo, ya que tienes un mayor colchón económico para poder mantener tu situación. Y mientras más bajo vas llegando al ingreso económico, menos te baja, ¿cachai? Como, tal vez que la gente que gana menos en la empresa se le disminuya en un 2% y a los que ganan más 50%. Porque como redistribución del ingreso, si sacas 50% de las personas que ganan más del dueño de la empresa, puedes pagar varios sueldos hacia abajo. Igual, sorry si me desvío un poco del tema, pero siento que la situación en Once Cristo es como igual un poco muy específica y como que siento que como que no todos estamos tan informados para hablar del tema. Igual siento que, y generalizando como en todos los trabajadores en sí, como la ley de protección del empleo, según yo, es para una suspensión laboral de 3 meses. Como durante 3 meses se puede suspender el sueldo de una persona con tal de como no despedirlo por propósito de la pandemia. Y me preguntaba, por ejemplo, a qué pasa con trabajos que se van a tener que ser suspendidos durante mucho tiempo más. Por ejemplo, qué pasa con toda la gente que trabaja en todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, discotecas y bares y cosas así. Que yo creo que durante, por lo menos este año, yo no creo que van a poder abrir normalmente y yo creo que esos trabajos quizás vayan a desaparecer durante la pandemia.
como no sé si se les pueda mantener el sueldo a un DJ de una disco, por ejemplo. Que yo lo veo como igual súper complicado porque nadie está haciendo fiesta y si es que la están haciendo no deberían estar haciéndola. Sí, claro, es complicado, es un temazo en verdad lo que decís, po. También, claro, viste el ejemplo, ahora viste el ejemplo del DJ, pero también hay puta, personas más, sin desmerecer a los DJs, por supuesto, pero por ejemplo, los dentistas, ¿cachai? Como, y también la gente que atiende bares o que atiende restaurantes. eh, Obviamente es complicado el tema, ¿eh? Y no sé muy bien cómo se va a solucionar. Yo creo que la apuesta del gobierno claramente era apostar por una nueva normalidad, de que ojalá de a poco, puta, con mascarilla, como sea, pero que empezamos a salir a la calle y empecemos a retomar las actividades. Yo creo, en verdad, y es lo que se me ocurre a mí, lamentablemente queda poco tiempo, pero esta discusión da para harto. Yo creo que en verdad esa es la única forma que se me ocurre ahora, por lo menos, para poder de alguna forma salvar esos trabajos, ¿cachai? Que claramente son los más afectados con la pandemia. Sí, yo espero que por ejemplo la situación dentro de UC se normalice y que por ejemplo los dentistas, la gente vuelva a ir a los dentistas de manera segura, porque tampoco es bueno que la gente no vea al dentista si es que tiene que ir. Y tampoco es bueno que el dentista se quede sin trabajo, porque al final Claro, le hace un bien a la sociedad. claro. Pero en realidad yo no sé cuánto aguante esta protección laboral, ¿cachai? Como al final del día yo creo que vamos a necesitar de algún retorno seguro, para que al final, pucha, estos empleos puedan seguir existiendo, ¿cachai? Y que no quiebren financieramente. Igual encuentro que hay como, no sé, muchas cosas. Por ejemplo, yo cuando caché que ya, o sea, cuando ya se supo, por ejemplo, del primer caso de COVID y como que empezaron a aumentar y todo eso, al principio pensé que deberíamos como irnos a cuarentena así como al tiro, porque era la única forma de detener la curva en su momento. Obviamente al tiro dije, no, ya todos deberíamos estar en cuarentena, como no sé, pero por ejemplo, pues te ponía a pensar y decís que hay mucha gente que si es que no va a trabajar no gana, porque no sé, porque no tiene un contrato, porque no, porque su le pagan por hora, como todas esas cosas, es súper difícil. Y obviamente para las personas es una motivación, o sea, no es una motivación quedarse en casa si es que no les pagan. Entonces, mucha gente que, por ejemplo, en este momento no está recibiendo plata y obviamente, por ejemplo, en Santiago tenemos cuarentena obligatoria. La idea es como disminuir la curva, ahora sobre todo que está aumentando brígido, pero como que el gasto es mucho y yo siento que, y bueno, se sabe que va a tener efectos súper importantes como en la economía. También yo pienso que poco sirve mucho cuidar una economía, es que la gente está sufriendo, los hospitales están colapsados con casos de COVID, como que siento que obviamente hay que cuidar la economía y todo eso, pero tampoco sirve que la gente esté en los hospitales o que la gente, por ejemplo, como se ha visto en muchas comunas que están reclamando porque tienen hambre, ¿cachai? Como que, no sé, siento que esta conversación igual da para mucho y es súper complejo. Sí, Podría bueno, concluir algo. sí. No sé, Martín, si quería agregar algo, pero ya para ir cerrando porque ya estamos en la hora. Pero muy buena conversación, fructífera. Mira, O se- Martín. o sea, yo personalmente creo que si alguien tuviese la respuesta a esta pregunta, eh, lo deberíamos mandar directamente a la moneda y diga cómo salvamos la economía y salvamos las vidas humanas de la mejor manera posible. Yo creo que eh, nadie tiene la respuesta correcta, o quizá alguien la tenga, pero no sabemos a ciencia cierta ahora mismo si es la respuesta correcta o no, ya que hay muchas variables, hay que considerar la situación de los trabajadores, hay que considerar que, por ejemplo, hartos trabajadores van a viajar en metro, y eso igual va a generar más contagio, y hay muchas variables que considerar, y yo creo que como que eh,
tal como en algún minuto yo creo que todos deseábamos tener una cuarentena general, ahora vimos que quizás no sea tan buena. Y yo creo que el análisis va a ser súper interesante una vez pasada la pandemia, pero ahora lo veo súper, súper complicado. Y yo creo que quizás es un tema que podamos tocar en otra hora, pero ya nos estamos escapando un poco de lo que teníamos planeado ver la hora de hoy. Claro. Bueno, igual ya estamos en la hora, así que en verdad les agradezco a todos por su aporte, ya sea en el chat, ya sea o escuchando o hablando por el canal de voz. Eso, hablamos temas súper interesantes. Nos dimos una vuelta ahí por la semana de reajuste que la estamos viviendo ahora. Hicimos un análisis de cómo, de que si efectivamente se justificaba hacer una segunda semana de ajuste, de que si efectivamente la universidad hizo bien de implementar esta semana de ajuste general. Muchos estaban de acuerdo que sí, que si bien tenemos que atacar los temas de fondo que son la salud mental y la carga académica de los estudiantes, estas medidas igual pueden ayudar y sirven mucho en situaciones como esta. También algo súper importante yo creo que tenemos que recalcar es que en los otros subtemas, cuando hablamos del arancel y de la internalización de los trabajadores, salieron dos temas muy importantes que era de la transparencia que está teniendo Rectoría y el Consejo Superior para con los estudiantes. Al final yo creo que esto es algo, fue como una tónica que se dio y algo que se puede seguir trabajando mucho en el futuro. Y por último hablamos de todo este tema que está pasando con los trabajadores en Red UC Christus, que también se puede, como lo conversamos, extrapolar a otras empresas también y a toda la situación que estamos viviendo con la contingencia de hoy día. Así que eso, todo este debate que tuvimos en el Ágora quedó grabado, Martín, ¿o no? Sí. Sí, bueno, sigue grabando ahí, así que si se quieren silenciar y mandar un saludo, de decirle hola, sería igual bacán, como para que se escuche como quienes aportaron esta hora. Lo pueden hacer ahora. Acá Martín. Como quieran. Acabo de cachar que la foto de Agustín se mueve. Efectivamente, mi foto se mueve. Es lo mejor. Y yo voy a ver Bueno, si Sí, se puede muchas subir. gracias por la instancia. Yo la encontré en verdad muy bacán, porque me pude informar en muchos temas que no necesariamente había tomado en cuenta o no había podido discutir con nadie. Y ojalá que se hagan hartas más instancias como esta a lo largo del año. Muchas gracias a todos, de verdad, se pasaron, a todos y todas. Eso, estaremos viendo en próximo Ágora. Y invitan a sus amigos, a todos, a sus amigues, amigas, amigos. Así es. Así es. Muchas gracias a todos y a todas. Y eso, cualquier sugerencia va a quedar el canal de texto abierto por si quedaron ahí con ganas de dar un aporte. Eso, muchas gracias a todos y que disfruten la semana de pausa. Gracias. Muchas gracias.